por continuar con nosotros. 9 de la mañana con 2 minutos. Es momento de dar paso a la mesa de análisis y para ello recibo con gusto en esta mañana, como todos los martes, a Óscar Pineda. Óscar, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Chuy? Buenos días a la mesa y buenos días al auditorio, por supuesto. Antonio Frausto, bienvenido, muy buenos días. Hola Chuy, ¿qué tal? Buenos días a mis compañeros y por supuesto a la gente que nos escucha. Arturo Rosas, como siempre, gracias por estar con nosotros, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Buenos días a mis compañeros también de la mesa y al auditorio. Bueno, pues platicar, estamos a recién concluir una administración federal y bueno, dentro de las estadísticas que salen, pues se da a conocer que el gobierno de México ha dado refugio a poco más de 1.74 millones de migrantes que decidieron permanecer en el país durante la actual administración del presidente López Obrador. De este total, el Instituto Nacional de Migración destacó que 513,063 personas fueron relacionadas a una causa humanitaria, por lo que se les otorgaron tarjetas por razones humanitarias. En tanto, 97,479 se les brindó la residencia permanente por reconocimiento de refugio o protección complementaria por las distintas razones por las que abandonaron su lugar de origen. De igual manera, se emitieron 326,640 tarjetas de visitantes regionales, se renovaron 358,272 tarjetas de residencia temporal y permanente. Así añade pues este recuento oficial. Óscar, ¿cómo se califica la atención a este problema de la migración en la presente administración federal? Que bueno, en cada administración también es tema. Sí, sin duda el tema migratorio va a ser un tema recurrente para todas las administraciones, porque este es un fenómeno que no solo se está viviendo en México, sino ya es un fenómeno global en realidad. Vemos estas migraciones en diferentes partes del mundo y bueno, pues aquí a nosotros nos toca sentir un poco más de cerca este problema por precisamente nuestra ubicación geográfica. Estamos de vecinos de uno de los principales países que atraen a los migrantes por el llamado sueño americano, que es Estados Unidos, y bueno, pues esto nos convierte a nosotros en la puerta de acceso para muchos migrantes. ¿Cómo ha atendido el gobierno? Pues yo creo que, yo diría que, pues en principio, el gobierno de la República, pues hizo lo que tenía que hacer en cuanto a la parte humanitaria. Había que atender a todas estas personas. Si me lo preguntas, pues creo que desde luego me parece que ningún gobierno ni ningún presupuesto es suficiente para atender una demanda como la que vivió México, de servicios, de atención, de cuidados incluso, para evitar que se les violaran los derechos a tantas personas que estaban ingresando a México. Entonces creo que, por un lado, el gobierno hizo lo correcto en cuanto a procurar darles esta ayuda humanitaria a toda esta gente que estaba saliendo de esos países en busca de mejores condiciones de vida. Por otro lado, pues sí me queda claro que pues no ha sido suficiente y lo vivimos y lo vemos en el día a día, especialmente en ciudades de la frontera. Lo hemos visto en Reynosa, Nuevo Laredo, incluso Matamoros, en donde estos campamentos de migrantes pues rayan en lo inhumano, y no es porque las autoridades no quieran apoyar. En realidad es una situación que se va dando de manera natural porque se van agregando cada vez más personas, entonces es bien difícil, no hay presupuesto que alcance, Micho. Antonio, ¿tú cómo has visto a lo largo de esta administración, que repito estamos a punto de concluir, pues esta atención a este problema de la migración? Fíjate, bien interesante lo que comenta Óscar, al decir que este fenómeno de la migración es un fenómeno, una acción global, ¿verdad? No se limita solamente a nuestro país o al continente americano, se da también en Europa, incluso algunas partes de Asia. Pero nosotros, bueno, pues tenemos aquí al principal imán de migrantes, Estados Unidos, ¿no? Por lo que dice el famoso sueño americano, las oportunidades de crecer. Y hay que reconocer que en los últimos años, diría yo, quizá 8 años, quizá 10 años, no lo sé,
aproximadamente. Este fenómeno, digamos, se ha incrementado. Ha sido una de las áreas, digamos, que ha quedado de ver el gobierno federal. Este gobierno, y diría yo que de final del gobierno anterior, de la administración anterior federal. Si yo tuviera que poner una calificación, digamos que sería regular. ¿Por qué regular? Porque si bien México se ha caracterizado por ser un país que ha recibido históricamente a migrantes, hay que recordar aquella oleada de hace casi 100 años de los españoles, con el tema de la guerra civil, y a través del tiempo se han recibido extranjeros que han venido a contribuir al desarrollo del nacional, al desarrollo del país en diversas áreas. Pues en esta última década, digamos, se ha recibido, han llegado migrantes de diversas partes del mundo, aunque especialmente de lo que es Centroamérica y algunas partes de Sudamérica. Esto ha sido de manera exponencial y pues la atención, o no la atención, la forma en que se ha tratado por parte del gobierno mexicano, te digo, ha sido regular. ¿Por qué? Porque si bien se ha cumplido o tratado de cumplir en cuanto al tema humanitario de brindarles en teoría libre paso, porque pues México no es un país que se castigue la inmigración, no es un delito la migración, como sí es digamos, en Estados Unidos, migrar ilegalmente, por supuesto. Entonces, en ese sentido, les ha brindado atenciones en cuanto a alimentación en las ciudades, en cuanto a servicios, si quieres tú, muy básicos, pero se les ha tratado de brindar tanto por parte de las autoridades federales, estatales y locales, a pesar de sus limitaciones. Sin embargo, ha quedado un pendiente muy importante, el tema de seguridad o la inseguridad, que es de dominio público. El viacrucis, digamos, que pues viven los migrantes al pasar por territorio mexicano, desde llegar a Chiapas, que es la principal puerta de entrada, y luego cómo recorren todo el país a través de diversas rutas, muchas de estas a través del famoso tren que se lo denomina La Bestia, y toda la travesía con todos estos problemas acechados por los criminales, por los grupos criminales, que muchas veces les cuesta la vida. Hay gente o mujeres que abusan de ellas sexualmente, niños que también pues presentan este tipo de problemas. Es decir, hay un pendiente importante en el tema de seguridad para los migrantes, para las personas que cruzan territorio nacional en busca de llegar a Estados Unidos. Y luego la frontera, hay que decirlo, se hace un problema con las ciudades de esta parte del país. Aquí en Tamaulipas tenemos un ejemplo muy claro, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, haciendo especial hincapié en Reynosa y Matamoros, donde hay campamentos de miles de personas de diversas nacionalidades, centroamericanos, venezolanos, haitianos, que están esperando una oportunidad para poder tener asilo, ser recibidos como refugiados por violencia por Estados Unidos, están buscando asilo político. Sin embargo, esto también representa pues problemas para los municipios, las ciudades fronterizas. ¿Por qué? Porque no se dan abasto por la gran capacidad de personas que día a día han llegado a su ciudad en los últimos meses o años, y esto pues implica una serie de problemas en el tema de lo que decíamos, la salud pública, en el tema de la alimentación en parte, y también, aunque al parecer no ha sido tan grave, en el tema de inseguridad. El principal problema es de que, o lo que se teme es que algún porcentaje de estos migrantes, al no tener la posibilidad de pasar a Estados Unidos, pues se vayan a engrosar las filas del crimen, que sean reclutados voluntaria o a fuerza por los grupos criminales para que sirvan a sus intereses, y eso obviamente pues va a desencadenar en que pueda aumentar la violencia. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido el pendiente del gobierno federal y en general de los 3 niveles de gobierno, principalmente el federal, que es el que le toca, el tema de la seguridad. Por eso diría que calificaría como regular su actuación. Arturo, ¿tú cómo has visto la atención a este tema de la migración en esta administración federal? Este fenómeno de la migración debe verse como una crisis. Es un fenómeno de crisis que comenzó a acentuarse a partir del 2018,
previo al 2018, recordarán ustedes cuando el presidente emite un discurso en el que asegura que abrirá las puertas de la frontera para todos los ciudadanos centroamericanos y latinoamericanos que quieran llegar a Estados Unidos, y se comienza a generar un proceso en el que rebasa al país en todas las medidas, rebasa al país presupuestalmente, porque entre 2018 y 2019 comienza a generarse un proceso de recortes para todas las instituciones que están relacionadas con el sistema de migración, desde el Instituto Nacional de Migración como los organismos no gubernamentales que atendían a los migrantes en las fronteras, a los cuales se les quita también ese presupuesto para desaparecer los fondos, y va generándose una serie de crisis al grado de que le endosan, si ya de por sí los municipios estaban atendiendo en algunos gastos, como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, particularmente ellos, el problema de los migrantes, pues ahora la federación se despoja de esa responsabilidad y le endosa a los estados el poder tener que atender al proceso de migrantes. Fue evidente que entre el 2018 y 2022, pues el gobierno del estado en ese entonces no hizo grandes inversiones, ¿verdad? Como cuando se comienzan a hacer a partir del 2022. Pero esto no deja de ser todavía una crisis, porque si bien es cierto que el número de migrantes que están sentados ahorita en la frontera son cerca de 4,000, al menos algunos datos oficiales que han revelado las autoridades en promedio, nos presenta un rostro en el que se genera una serie de vicios generales y todos son adversos. Es decir, por más esfuerzo que haga la federación, o en este caso los estados, me parece a mí, de poder alimentar, de poder darles un lugar para que puedan estar viviendo mientras llega su cita de Estados Unidos, que hoy los procesos se están complicando cada día más, se mantiene situaciones precarias y con ello efectos muy viciados en la frontera que ya fueron citados aquí también, y uno de ellos pues es la inseguridad, la salud, el desempleo. Yo creo que esta crisis que está enfrentando nuestro estado y de manera global también la migración en toda la frontera debe ser atendida con mayor efectividad. Y uno de ellos es el tener que regular las fronteras en el sur de nuestro país. Así es. Y bueno, hablábamos de las cifras. Estas cifras que van a conocer son, quienes fueron atendidos de alguna manera. Hay otro número importante que pues no están dentro de estos números, y hablaba Antonio Arturo sobre el tema de la seguridad o inseguridad. Oscar, los municipios, la seguridad hacia los migrantes de las que son víctimas, pero también en los municipios pues mostraban preocupación por índices delictivos de migrantes que no podían cruzar y luego se quedaban en estos municipios. Esto se pudo evitar, el que quienes no podían cruzar por necesidad o por desesperación incurrieran en temas delictivos. Pues es muy complicado, coincido con lo que decían Toño y Arturo en este concepto del tema de seguridad, basado también en la aplicación de recursos, y es que al final se le transfirió la responsabilidad a los municipios, incluso más que a los estados, a los municipios, de atender esta crisis migratoria ya en las ciudades como tal. Entonces volvemos al punto de origen, y es que pues no hay recursos que alcancen para poder atender las demandas de tanta gente que está pues ahí varada en las plazas públicas, en los parques, en las calles simplemente. Entonces se me hace complicado que se pudiera haber prevenido
La única forma era pues haber cerrado la frontera en el sur. Esto pues no iba a ocurrir, era una situación que tarde o temprano creo se iba a desbordar, y quizá hubiera sido pues con consecuencias muy lamentables, ¿no? Si no se hubiera abierto la frontera al paso de estas caravanas, que son las que finalmente dejaron todos estos grupos de migrantes. Ahora, ¿qué pasa? Pues vienen en las caravanas, pues no solamente vienen familias de gente trabajadora y todo eso, pues ahí se pueden colar también gente que esté huyendo de situaciones de la justicia en sus países, ¿no? Gente que haya delinquido o que ya esté en una carrera delictiva y que de algún modo, bueno, pues también aprovechan esta ola migratoria para poderse mover, y luego se van incrustando también en estas actividades delictivas en México, y ellos mismos actuando por su cuenta en actividades delictivas, que es lo que algunos alcaldes han denunciado, sobre todo alcaldes de la frontera, que hemos escuchado quejarse una y otra vez, en el sentido de que, bueno, pues se les dispararon los robos, los asaltos, los robos a casa, habitación, y ellos lo atribuyen precisamente a la llegada de estas olas de migrantes. Antonio, esta situación de la inseguridad en los municipios a causa de quienes no pudieron cruzar. Sí, se puede dar, o se ha dado, a lo mejor no en porcentajes importantes, pero así sean pocos migrantes los que se vayan a engrosar las filas de los grupos criminales, pues bueno, van a obviamente afectar a la ciudadanía en las zonas fronterizas. Mira, quiero retomar nomás algo. Yo creo que, ya lo comentamos aquí todos, el problema de la inmigración para el gobierno mexicano o para los gobiernos de todo el mundo es que, en especial aquí, se le salió de las manos. Eso que comenta Arturo de que el presidente abrió las fronteras, sí, yo creo que también lo hizo porque obviamente ya veía que esto se venía a decir, era un fenómeno que unos años anteriores ya empezaba a crecer estas oleadas de miles de personas de Centroamérica que básicamente lo anunciaban, ¿no? Lo hacían, digamos, público a través de redes sociales. Vamos a partir de tal día, de tal ciudad, a llegar hasta Estados Unidos. Entonces, lo tenía que hacer porque era ya el fenómeno que se estaba suscitando, ¿no? Entonces, yo creo que él pensaba que a través de sus obras magnas, estos programas en el sureste de México, les iba a dar, y de hecho lo dijo, iba a dar empleo para que un porcentaje de esos migrantes se pudiera quedar ahí y pues evitara toda esta travesía hasta llegar a la frontera norte para intentar cruzar Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, al gobierno federal se le salió de las manos el problema, y lamentablemente la falta de recursos agravó que se hayan desatendido áreas importantes, como principalmente la seguridad, así de sencillo. Muy bien, bueno, acompáñenos rápidamente a una pausa comercial, no tardamos y volvemos con más de esta mesa de análisis. Llegaron las rebajas más bajas de Coppel. Aprovecha los descuentos de hasta 40% en pantallas y línea blanca, hasta 30% en salas y hasta 30% en colchones. Solo en este mes del colchón. Descubre más ofertas en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. Válido del 8 al 21 de julio. ¿Qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos? ¿Los ministros, magistrados y jueces deben ser electos democráticamente? ¿Se puede reformar la justicia en México para que sea realmente pronta, expedita y gratuita? ¿Es necesario que en el Poder Judicial se evalúe el desempeño, eficiencia y eficacia de los jueces? Participa en los diálogos nacionales de las reformas constitucionales al Poder Judicial. Citibanamex y Gare Producciones presenta por primera vez en Ciudad Victoria el mejor espectáculo de dinosaurios animatrónicos de más de 12 metros de altura. Era de dinosaurios. Inicia 1 de agosto en Boulevard Tamaulipas junto a Agencia Kia. 10 únicos días. Era de dinosaurios. Aprovecha las promos del verano loco de Chi. En todos los cereales, compra 2 y llévate el tercero gratis. O bien, en toda la ropa escolar, llévate el segundo a mitad de precio. Vigencia al 18 de julio. Aplica restricciones. En tienda y en línea, H-E-B. Lo mejor para ti.
Gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis. Arturo, ¿cómo ves tú esta preocupación de los municipios que hablaban sobre el tema de la inseguridad? No hacia los migrantes, sino que los migrantes se fueran a, como bien decía Antonio, engrosar las filas de la delincuencia. ¿Se vio así? ¿No se suscitó? ¿Se pudo prevenir? El tema de la inseguridad relacionado con la migración, me parece que es importante partir en un primer evento, de los traslados. Todo este proceso que se genera desde el sur de las fronteras de México hasta llegar a la frontera, muchos de los migrantes que no llegan caminando o por sí solos de otra manera, o que llegan a contratar algún autobús para poder llegar hacia la frontera, con los riesgos que estos implican, de las empresas que trasladan a los migrantes, es cuando los detienen, un operativo de la delincuencia, ¿no? De la delincuencia organizada, que los hemos visto eventos y seguramente lo han conocido nuestro auditorio, casos como los que se han presentado en San Luis Potosí, entre la carretera nacional en la 57, en la frontera de nuestro estado también, donde detienen camiones, autobuses completos de migrantes. A partir de ese momento comienza a darse también un proceso en el que muchos migrantes que son secuestrados o que son llevados a casa de seguridad y no pueden pagar su rescate, los obligan a formar parte también de las filas haciendo algunas actividades de la inseguridad. Y ahí comienza a darse también otro fenómeno relacionado con la delincuencia organizada, que es ahí donde ya entran hombres, mujeres, de manera obligada, desde luego, ¿no? Yo no quiero pensar que todos los que lleguen estén dispuestos a participar, ¿no? Las condiciones con las que se topan, pues prácticamente los obligan, ¿no? También estas situaciones. Y ahí se genera un problema adicional para el Estado y también para los municipios. Los municipios ahora han bajado su inversión, no solo para para dar la manutención a los migrantes, sino también para generar las deportaciones. Creo que solamente Nuevo Laredo es el que tenía la fortaleza para poder enviar a los migrantes que ya desistían de cruzar a Estados Unidos y poderlos enviar a sus lugares de origen o al menos acercarlos a la frontera. Pero el problema de los ayuntamientos, que están gastando hasta $1 millón diarios para poder atender a los migrantes de otros países, es que se suman aquellos que son deportados por los Estados Unidos. Por la frontera de nuestro país, al menos por nuestro estado, diariamente pasan 2,000 gentes más o menos, o sea, entre Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, están deportando. Los números pueden variar, evidentemente, y lo hacen en las noches. Ese es otro fenómeno más que contribuye también a la inseguridad, de tal suerte que me parece a mí que no solamente el Estado, sino que la Federación debe de endurecer sus políticas. Ya hubo intentos para hablar con Estados Unidos para pedirle que no deporte también a ciudadanos o con nacionales o extranjeros en la noche, recuerdan ustedes, pero no ha pasado de ahí. Entonces creo yo que sí debería de fortalecerse la política migratoria en materia de seguridad para ir bloqueando o irle cerrando paso a este fenómeno que parece ser no se detiene. Muy bien. Óscar, bueno, pues estamos a meses de que inicie una nueva administración federal. En Estados Unidos también está un proceso de renovación, que tal parece, pues va a haber un cambio también en esa administración. ¿Cómo se espera que sea pues trabajo conjunto, que como bien menciona Arturo, pues debe ir de la mano por ambos países? Bueno, sin duda coincido en que lo que dice Arturo, pues hay que endurecer las políticas migratorias y las posturas, sobre todo, de México. Me tocó escuchar en Matamoros a la hoy presidenta electa, Claudia Sheinbaum, hablar precisamente de este tema, y ella decía que se iba a mantener una comunicación
muy estrecha, muy cercana con las autoridades de Estados Unidos, a fin precisamente de encontrar soluciones a este tema de la crisis migratoria, que pues ella entiende bien, ¿no? El asunto como el gran problema que representa para las ciudades fronterizas, y ya no solo para las ciudades fronterizas. Recientemente tuvimos la oportunidad de andar en el centro del país, y esta situación migratoria también ya se siente en algunas ciudades como Querétaro, Guanajuato, donde ya se presentan situaciones de grupos de migrantes que se van asentando ahí, que son algunos de ellos de los que viajan en la Bestia y por alguna razón tienen que descender o los descienden. Entonces, bueno, pues es esa situación la que se está viviendo, y creo que, bueno, pues sí, el tema es que hay que endurecer las posturas, y bueno, pues eso ya le va a tocar a la nueva presidenta de la República. Antonio, ¿cómo se esperaría este trato, esta comunicación entre ambas naciones? Pues mira, yo espero y deseo que por parte del gobierno de México se cree, digamos, un plan integral en cuanto al tema de atención a los migrantes. Ahora sí que de manera natural, comúnmente Estados Unidos le impone a México, porque hay que decirlo así, le impone a México, digamos, muchas de las políticas o la visión en cuanto al tema de migración. Obviamente Estados Unidos pues protegiendo sus fronteras, ¿verdad?, con todo lo que sabemos, y en el caso de este gobierno pues algunas cosas, digamos, las tuvo que aceptar, ¿no? Entonces yo quiero pensar y deseo que este nuevo gobierno federal de Claudia Sheinbaum se siente y hagan un plan integral. Digo, va a tener unos meses, digamos, de adelanto que el próximo gobierno de Estados Unidos, que puede repetir John Biden, o con muchas posibilidades de que regrese Donald Trump. Sabemos la visión que él tiene contra la migración, contra los mexicanos y contra la migración en general. Entonces, este tiempo que lo aproveche para presentar un plan integral para de alguna manera el próximo gobierno pues ya se pongan de acuerdo, lo adecúen en favor de ambas naciones. Dice, buenos días, saludos a los de la mesa, a mi amigo Arturo Rosas. Dice, la desesperación de los migrantes hace que hagan muchas cosas, hasta delinquir y atacar a la policía. Es difícil de verdad su situación. Saludos, el profe Polo. Gracias, profe. Y bueno, Arturo, para concluir, ¿cómo se esperaría esta comunicación o este trabajo entre ambas naciones? Yo sí confío en que este grupo de moderados de los que se ha hecho la presidenta, la virtual presidenta de México, creo que tendrán las suficientes tablas y profesionalismo para poder entablar un diálogo, sobre todo ahora que el candidato vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, tiene una postura muy radical contra nuestro país y particularmente, bueno, contra los mexicanos que cruzan de forma ilegal y contra todos aquellos que buscan llegar a Estados Unidos, ¿no? Yo espero y confío, la verdad, que ese oficio político que tienen este grupo que estará cerca de las situaciones migratorias, de las relaciones exteriores, pueda tener las suficientes tablas para poder aminorar los impactos y las políticas que todo parece indicar que Donald Trump vaya a ganar la presidencia de Estados Unidos, y entonces sí establezca las situaciones y continúe con sus discursos, estos como que los que siempre escuchamos de construir el muro fronterizo. Así es. Bueno, pues agradecer esta mañana que nos hayan acompañado. Óscar Pineda, gracias, Óscar. Gracias, muy buenos días. Antonio Frausto, gracias. Gracias, Chuy, excelente día para todos. Gracias, Arturo Rosas. Un saludo para todos y desde luego va de regreso el saludo para el profesor Polo. Saludos al profe Polo por siempre participar también. Gracias a usted que nos sigue a través de las redes, nos escuchó a través de la radio. En nombre de todo el equipo de ORT Noticias, de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le agradecemos el favor de su atención. Nos escuchamos, nos vemos el día de mañana. Que tenga un excelente martes. Esta es la máxima autoridad en música grupera, 101.7 FM.